Buenas tardes para todos, bienvenidos. Mi nombre es Franco Lilini. Gracias por sumarse a esta charla que le estamos brindando en el día de hoy y que ha organizado el equipo de trabajo de APRESID Joven. APRESID Joven es un proyecto que está dentro del programa Regionales de APRESID, programa del cual me toca formar parte como coordinador de los nodos Centro y Litoral. La idea de hoy es sumar una nueva charla a esta serie, a esta seguidilla de charlas virtuales que le estamos ofreciendo desde APRESID, bajo el nombre de APRESID en Casa. La idea de hoy es charlar un poco sobre agricultura siempre verde, beneficios y desafíos de mantener suelos vivos, con la participación de Florencia Capielo. Florencia es ingeniera agrónoma, egresada de la UNR, y tiene un máster de especialización en sistemas alimentarios sustentables. Además, actualmente es redactora técnica en APRESID desde el año 2019, pero es una vieja conocida de la institución, ya que su vínculo se remonta al año 2011. Bueno, antes de comenzar, algunas pautas sobre la dinámica de la reunión. La misma tendrá una duración de aproximadamente una hora, con unos 40-45 minutos de charla de presentación, digamos, continua, sin interrupciones, y al final tendremos un espacio de 15-20 minutos para que ustedes puedan hacer preguntas. Digamos, la idea es que mantener los micrófonos de ustedes silenciados, al igual que las cámaras, para que no haya ningún tipo de interrupciones ni ruidos que molesten. Las preguntas las van a ir escribiendo en el chat que tienen a la derecha de sus pantallas, y como les decía, al final se las estaré leyendo a la disertante. Así que bueno, Florencia, si te parece, vamos comenzando. Dale, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Franco, por la introducción y gracias a APRESID Joven por este espacio que nos están ofreciendo para que compartamos un poco sobre esta nueva propuesta de la institución que surgió hacia finales del año pasado, que es la propuesta de la agricultura siempre verde. Una propuesta que en realidad no es algo que haya surgido de la noche a la mañana, porque de hecho lo que les voy a presentar en esta oportunidad, creo que escucho a alguien que tiene el micrófono activado, ¿puede ser? Ahí va. Es el resultado de varios años de trabajo de nuestros mismos productores, de nuestros socios que vienen probando estos sistemas y llevándolos adelante desde hace varios años en distintas regiones, o sea que los datos que les voy a mostrar no son datos míos, es información que vamos relevando de nuestros mismos socios que implementan estos sistemas. Así que un poco esto es lo que les vamos a mostrar el día de hoy. Bueno, arrancamos entonces con los nuevos contextos o los nuevos desafíos en el que se enmarca esta propuesta de APRESID. Por un lado, partiendo del hecho de que en los últimos años hay una gran simplificación en el manejo de los sistemas de producción, más allá, digamos, de lo que se trata de promover y más allá de la conciencia que en general se tiene sobre los problemas que se generan por esta simplificación en el manejo, las estadísticas nos vienen mostrando que desde hace varios años esta simplificación no hace más que acentuarse. Lo dice, por ejemplo, la proporción, el porcentaje de superficie de soja sobre soja en los últimos 20 años que promedia los 20%, el 20% con algunas provincias como La Pampa o Santa Fe, donde en ciertas campañas esa proporción de soja sobre soja llegó hasta el 40 y pico o 50%. Por otro lado, bueno, la ya conocida caída en los niveles de ciertos nutrientes como fósforo, magnesio, zinc, en la región pampeana, que están por debajo de los límites, ya marcando alguna deficiencia. Por lo cual, digamos, estamos en un contexto en donde, más allá de la conciencia que tengamos de esto, se sabe que los sistemas se están simplificando. Ni hablar de las problemáticas de malezas resistentes también en este contexto. Entonces, bueno, lo que aprendimos de nuestra experiencia es que en realidad siempre directa es una condición no negociable para la sustentabilidad, pero es necesario seguir evolucionando y buscar caminos nuevos. Y por último, también un contexto también que viene cobrando protagonismo en el último tiempo, que es el contexto del cambio climático, en el cual, digamos, la agricultura tiene una contribución con sus emisiones al cambio climático, pero por otro lado también es víctima de estos cambios en las temperaturas, en los niveles de precipitaciones. Hay regiones donde antes no llovía y ahora llueve, regiones en donde antes llovía y ahora llueve mucho. Y esto, digamos, este contexto lo que nos está mostrando es la necesidad de empezar a tener bastante más cintura para
adaptarnos a circunstancias cambiantes. Bueno, es en ese marco que surge esta nueva propuesta de agricultura siempre verde, que es en realidad un modelo de producción, no es una tecnología o una práctica en particular, sino un modelo de producción, una forma de producir basada en la actividad biológica del suelo. Y esto lo que quiere decir es potenciar la actividad biológica mediante la presencia de cultivos creciendo en el suelo durante el mayor tiempo posible. Esto, digamos, también esta idea de suelos vivos no es algo que haya surgido de la noche a la mañana, sino también en este caso toma mucho protagonismo los trabajos que vienen haciendo desde hace 10 años, en este caso la Chacra Pergamino, que es una pionera en este tema, que ha trabajado con el bioquímico Luis Wall y Camilo Avedano, por ejemplo, y ellos hace varios años que vienen estudiando indicadores de la biología del suelo y cómo esta rizosfera y el bioma del suelo se ven afectados por el manejo. Y lo que fueron descubriendo con el avance de técnicas moleculares y con estas mediciones es hasta qué punto la rizosfera y el bioma del suelo determinan los procesos más importantes o se encuentran detrás de los procesos naturales más importantes que ocurren en el agroecosistema. Estas cosas, digamos, no se tenía hace mucho tiempo noción del verdadero rol que cumple la rizosfera y el bioma del suelo, es decir, esos microorganismos y mesofauna que están en interacción con las raíces que están creciendo adentro del suelo. Bueno, qué nivel de implicancia tenían sobre factores de fertilidad física, factores de fertilidad química, ciclado de nutrientes y mismo la absorción por parte de las plantas, el crecimiento de las plantas, es decir, hay microorganismos que tienen acción probiótica y promueven el crecimiento de las plantas, la sanidad, las protegen de las enfermedades y también incluso impulsan la mayor productividad de los cultivos. También indirectamente la importancia de esa rizosfera, de esa cantidad de microorganismos que van asociándose con las raíces mientras crece sobre el uso del agua, la disponibilidad, la generación de excedentes y también los ciclos de incorporación y secuestro de carbono en el suelo o la síntesis de materia orgánica, que de un tiempo a esta parte se está revisando un poco ese concepto de materia orgánica y en realidad se está descubriendo que más que residuos vegetales en descomposición, están conformados en una gran parte de biomasa microbiana. Entonces, bueno, y acá viene esta idea de la importancia de mantener nuestros suelos vivos para mantener en funcionamiento permanente esta máquina. Y digamos, a lo largo de esta charla lo que a mí me interesaría mostrarles, más que ahondar en detalles demasiado profundos acerca de los que vienen trabajando nuestros productores en el tema, mi idea es que se lleven 4 ideas, 4 frases más relevantes sobre el tema. La primera de ellas, que es posible mantener vivos nuestros suelos con más cultivos. Es la primera cuestión que surge en torno a estos sistemas es si es posible o no, si es rentable o no, si la mayor ocupación del suelo le va a sacar recursos a los cultivos. Si hacer un cultivo de servicio, por ejemplo, le va a sacar recursos a los cultivos de verano, si va a rendir menos, le va a consumir agua. Esa es la primera controversia que surge. Lo que nosotros en realidad venimos viendo en este sentido es que estos son nuestras 3 chacras que vamos a tomar de referencia y de hecho los datos que les voy a mostrar, vamos a ir viajando a lo largo de estas distintas chacras. Una está ubicada en Justiniano Posse, otra en Pergamino y la otra es de Bragado Chivilcoy, en amarillo, rojo y azul. En total suman 100.000 hectáreas y más de la mitad, se estima que más de la mitad de estas empresas están desde hace varios años trabajando, son cerca de 35, 36 empresas que vienen trabajando en planteos más verdes. Cuando hablo de planteos más verdes o de planteos de agricultura siempre verde, me estoy refiriendo a que son empresas que de alguna forma o de otra implementan diferentes estrategias tratando de mantener el suelo ocupado, digamos, por encima de lo que habitualmente se mantiene, y estoy hablando de las rotaciones tradicionales de tercios, de trigo, soja, maíz, soja, como ya algo bastante, digamos, con bastante ocupación. Sabemos que la realidad indica que estamos rotando o ocupando el suelo bastante menos que eso. Pero bueno, es una gran cantidad de empresas que lo vienen trabajando y con distintas estrategias lo están pudiendo llevar adelante. A nivel de producción total de grano, por ejemplo, estoy mostrando datos de la Chacra Pergamino. Ellos lo que fueron ensayando fue
rotaciones con mayores tiempos de ocupación respecto de las rotaciones tradicionales de la zona, que son las que se ven en rojo en ambos gráficos. Estos son dos establecimientos. En rojo está la rotación tradicional con un 45% de tiempo de ocupación, si quiere, que es la trigo, soja, maíz, soja. Y el resto de los colores hacia arriba son rotaciones con mayores tiempos de ocupación, que van desde el 50% o incluso hasta el 90% con el uso de pasturas, que no están en este gráfico, pero también se estuvieron probando. O sea, ¿cómo se logró esa mayor ocupación? A través de cultivos de servicio o cultivos de invierno. Y lo que se observa en este gráfico básicamente es cómo esas rotaciones más verdes superan el rendimiento acumulado, que es eso lo que se muestra en este gráfico, medido a lo largo del tiempo respecto de estas rotaciones tradicionales. Si lo supera, estoy hablando de 15.000 kilos por hectárea más respecto de esas rotaciones tradicionales, con lo cual es un extra de producción bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta, en el caso, por ejemplo, si me voy a la Matilde, acá la rotación que se ve en azul es una rotación trigo, maíz, vicia, maíz, es decir, uno de los cultivos no se cosecha, es un cultivo de servicio, respecto de la rotación roja, que tiene 4 cultivos de cosecha, es muy superior la producción total que se logra. Y esto en realidad lo que también nos está mostrando es el rol, en este caso, de los cultivos de servicio en la potenciación del rendimiento de los cultivos de grano. Es decir, más allá de que a veces se puede suponer que un cultivo que no se va a cosechar y encima le va a consumir recursos al cultivo posterior de grano, en realidad lo que está produciendo es todo lo contrario. Ese cultivo de servicio lo que hace es aportarle nutrientes, aportarle carbono, nutrientes muy fácilmente asimilables, aportarle carbono, mejorar la estructura física del suelo, hacer más eficiente, más eficiente el uso del agua, y lo que en realidad está haciendo es potenciar el rendimiento de los cultivos que yo voy a cosechar después. Esto es la misma, digamos, se está tratando de representar lo mismo, la producción total de grano, pero esto es en equivalente maíz, si no me equivoco, en la chacra Bragado Chivilcoy a lo largo del tiempo. También probaron varias rotaciones, desde las tradicionales a rotaciones con mayor ocupación gracias al uso de cultivos de servicio o cultivos de grano. Lo que me interesa que vean en este caso solamente es un establecimiento en particular, pero una tendencia que se vio en otros establecimientos de la misma chacra, y es las dos rotaciones que están por arriba de todo, la que está en gris oscuro y en azul. La azul oscuro es una rotación trigo, soja, maíz, o sea, con un porcentaje de ocupación del 65% más o menos del suelo con cultivos, pero tecnología ajustada, es decir, con un alto input de fertilizantes, aplicación de fitosanitarios, genética, inoculantes. Y la que está en gris es una rotación que lo único que se hizo fue aumentar el tiempo de ocupación del suelo. ¿Con qué? Con dos cultivos de invierno, es decir, un cultivo de invierno maíz, cultivo de invierno soja. Ese cultivo de invierno podía ser variable entre trigo, cebada, y creo que habían probado otro. Pero lo que se observa básicamente, y en este caso se usó la tecnología del productor. Y lo que se ve es que ambas rotaciones tienen un nivel de productividad total muy similar, lo que nos permite pensar que las rotaciones verdes permiten rindes similares que las rotaciones que están intensificadas con un alto input de tecnología. En lo que respecta al agua disponible, que también es otra de las grandes controversias de poner, de cubrir el suelo con cultivos más tiempo, que no se sabe si el agua va a alcanzar o si no va a alcanzar. Acá lo que les estoy mostrando es el gráfico integrado en realidad de las 3 chacras que les mostré, Justiniano Pose, Pergamino y Bragado Chivilcoy, y muestra a la izquierda, digamos, cómo en la medida que el tiempo de ocupación del suelo con plantas vivas o con cultivos va creciendo, el consumo de agua es mayor. Esto es bastante lógico o razonable. Cuando miramos hacia el gráfico de la derecha, también se observa que en realidad, con el mayor tiempo de ocupación de los cultivos, ese agua de lluvia se aprovecha mejor. Y esto logra una mayor productividad del agua. Quiere decir que esa cantidad de agua es aprovechada más eficientemente para producir grano. Y después acá me gustaría entrar en un ejemplo en particular. Yo acá les recomiendo, es el caso de la chacra Justiniano Pose. Ellos en realidad, lo que les ocurría con el agua es un poco al revés. Ellos empezaban a tener ciertas problemáticas, al tener influencia de napa y años húmedos, un ascenso de napa interesante, tenían problemas de excedentes hídricos cada vez más frecuentes.
Y ellos, digamos, tuvieron que decidir si los excedentes hídricos iban a seguir siendo un problema o si podían ser una oportunidad, en este caso, para transformarlos en grano. Y lo que probaron fueron planteos verdes a partir de la inclusión de mayor proporción de trigo en la rotación en el invierno para ver si podían lograr transformar el excedente, aumentar el consumo de agua y transformarla en grano. Lo cierto es que lo han logrado perfectamente porque, digamos, ahí la duda también que se plantea es que tenían que lograr que el negocio cierre, digamos, y lograr un trigo con suficiente rendimiento y margen para que sea sustentable económicamente. Y lo cierto es que lo lograron. Yo les recomiendo que vean la charla de Franco Barregia, que es el GTD y que estuvo en el ciclo de charlas de Apreside en Casa, y ellos ahí les van a contar más en detalle cómo plantearon estas rotaciones, pero básicamente, digamos, el cómo lo lograron es conociendo cada ambiente, que es una de las claves que también me gustaría que se lleven, y lo vamos a repasar al final, pero conociendo cada ambiente a fondo, haciendo un seguimiento permanente año a año y logrando un manejo inteligente. En este caso, ¿qué es lo que hicieron? Lo primero que hicieron fue ver cuáles son las determinantes de rendimiento para el trigo. En este caso, bueno, era la fertilización nitrogenada lo que más condicionaba la obtención de un producto, la obtención de mayor rendimiento. A partir de ahí empezaron a definir el resto de las estrategias, basándose en pronósticos climáticos para definir el ciclo a sembrar, la fecha de siembra, separando los lotes en función de cuál tiene influencia de napa y cuál no, porque eso determinaba el potencial del rendimiento de trigo al que se podía aspirar, cuál era el antecesor, no era porque eso permitía definir, digamos, el ajuste de fertilización, no era lo mismo los lotes que venían de soja que los lotes que venían de maíz. Después, bueno, la fecha de siembra y el ciclo, y después la dosis y el momento de fertilización, que en cada año era variable. Entonces, identificar en cada ambiente, en el caso de un ambiente que venía de soja, puede partir de una condición inicial de nitrógeno suficiente y entonces a lo mejor les permitía retrasar la fertilización a macollaje, que era donde veían que tenían más resultados en el rendimiento. En el caso de lotes en donde faltaba nitrógeno, lo separaban entre siembra y macollaje, pero digamos, iban ajustando en cada situación eh, el manejo más adecuado. Y con esto, digamos, han logrado rotaciones muy exitosas y los márgenes económicos también son muy rentables. Bueno, cuanto más verde, acá también me interesa mostrarles otro caso, que es hasta qué punto se pueden intensificar las rotaciones, hasta qué punto se pueden aumentar el porcentaje de ocupación del suelo. Este es el caso de Bernardo Romano. Bernardo en ciertos años, este es un productor de la chacra Bragado Chivilcoy, y él en ciertos años ha logrado tiempos de ocupación del suelo del 100%, es decir, una actividad biológica ininterrumpida. Y esto lo ha logrado con siembras en verde de cultivos de servicio, siembras aéreas, con Altina o con avión. Y lo que está probando hace varios años es la siembra sobre cultivo vivo, cultivo de servicio vivo de los cultivos estivales con excelentes resultados. También estuvo presente en el ciclo de charlas de Apreside en Casa, así que si quieren conocer más a fondo el manejo que él lleva adelante, les recomiendo que lo vean. Y acá, digamos, el caso es lo mismo, la estrategia de Bernardo, él, digamos, cuando vos hablas con Bernardo, él conoce perfectamente cada uno de sus ambientes y cómo va a definir su estrategia de manejo en función de cada año y cada situación. Este, el manejo de pronósticos climáticos es lo que le permite a él saber si puede hacer una siembra aérea del cultivo de servicio, si es que va a ser un cultivo de servicio sobre un cultivo estival en pie, o si va a tener que sembrar terrestre más adelante. Va a definir en función de esa disponibilidad de agua cuál va a ser la oportunidad de siembra. A partir de la oportunidad de siembra va a decidir qué técnica va a usar, si va a hacer mezclas o si va a hacer un cultivo de servicios de una sola especie, va a definir la fecha. Después también él tiene bien estudiado cuántos son los kilos de materia seca por hectárea objetivo que él tiene que lograr, porque, digamos, para aspirar a un buen control o una buena competencia con malezas, un buen aporte de nitrógeno, y una buena cobertura del suelo, sabe que por encima de 4.000 kilos
puede lograr esos objetivos y entonces plantea su manejo técnico para llegar a esos niveles de producción. Entonces, a partir de esto establece cuáles son las necesidades de fertilización o de inoculación. Acá, digamos, la estrategia de Bernardo es, si yo quiero lograr a esos kilos, porque sé que me van a reportar un ahorro de fertilizante posterior o un ahorro de aplicaciones de herbicidas, lo voy a hacer bien y le voy a poner toda la técnica, digamos, necesaria. Después otra cuestión que él trabaja mucho son la regulación de las ventanas de crecimiento, para lograr, es decir, saber en qué momento se va a tener que adelantar la supresión del cultivo de servicio para dejar una ventana que le permita recargar el perfil hasta que venga el cultivo estival, o si va a poder hacer estas famosas siembras en vivo del cultivo estival sobre el cultivo de servicio. Entonces, digamos, estar al día con cómo va a venir el pronóstico climático para elegir la mejor estrategia es fundamental. Y en este caso, Bernardo, digamos, con este tipo de planteos ha logrado aportes de nitrógeno en cultivos de servicio con vicia que le significan hasta entre 60 y 90 kilos de nitrógeno que va a quedar disponible, por ejemplo, para el maíz siguiente, e incluso unos 30 o 40 extra adicionales que quedan para el trigo posterior. En cuanto al control de malezas, ha limitado en algunos casos el uso de residuales y le permite ahorrarse de 1 a 3 aplicaciones de herbicidas. En cuanto al rendimiento, también ha logrado potenciar el rendimiento de los cultivos cosechables, si se quiere, entre un 15 y un 20% para lo que es maíz y trigo y un 8% para lo que es soja. Y el resultado económico a él también le resulta muy conveniente porque él, digamos, saca la cuenta entre, digamos, lo que le cuesta hacer un cultivo de servicio, pero lo que se termina ahorrando en cuanto a herbicidas y fertilizantes. Y por otro lado, lo que le suma el aumento del rendimiento de los cultivos de grano y digamos, le resulta en una propuesta o una estrategia sumamente rentable y que incluso le permite mantener esa rentabilidad en el tiempo. Acá les voy a pasar un videíto que es una experiencia de estas siembras en verde de maíz temprano sobre cultivos de servicio. Está la experiencia de Bernardo y de algún otro socio. Y vamos ahora a la segunda frase o a la segunda idea que me gustaría que se lleven de esta charla y que es posible de salir de modelos insumo dependientes. Con esto, digamos, la propuesta no es hay que dejar de usar fertilizantes o hay que dejar de usar herbicidas o fitosanitarios cuando en realidad se puedan necesitar. No, la idea es tratar de buscar justamente su uso más inteligente para poder aprovechar, digamos, los recursos de la mejor manera. En cuanto a esto, me interesaría mostrarles lo que es, bueno, la reducción en el uso de herbicidas gracias a estos planteos, digamos, de agricultura siempre verde o que mantienen los suelos vivos durante el mayor tiempo posible. El gráfico de la izquierda es de la chacra Pergamino y muestra 3 establecimientos y cómo en la medida en que el tiempo de ocupación de los suelos con cultivos aumenta, se reduce el número de aplicaciones en hasta un 50%. El gráfico que está a la derecha lo que muestra es la reducción en el índice de impacto ambiental en maíz tardío, esto es de la chacra Brado Chivilcoy, con distintos antecesores, y lo que se puede observar es que esa reducción en el impacto puede llegar hasta un 60% cuando se compara un maíz que sigue a un barbecho químico y un maíz que sigue
a distintos cultivos de servicio. En cuanto a nitrógeno biológico, acá también, digamos, esta mayor ocupación, por supuesto de la mano de las leguminosas, hacen un aporte muy interesante al sistema. Lo que vemos acá son datos de la chacra Pergamino, y lo que midieron fue el nitrógeno absorbido a madurez fisiológica del maíz sobre diferentes antecesores sin fertilización. Lo que se ve es que, de entrada, el aporte de vicia deja al cultivo siguiente alrededor de 45 kilos por hectárea de nitrógeno biológico que fija de la atmósfera esta leguminosa. Y el dato que sigue no corresponde a este gráfico, pero también vale la pena mencionarlo. La chacra está evaluando que a partir de por encima de 5.000 kilos de materia seca por hectárea de vicia, no hubo más respuesta, no hubo respuesta a la fertilización nitrogenada del maíz, con lo cual están evaluando prescindir de la fertilización nitrogenada en los cultivos, están haciendo ensayos al respecto. Pero después, por otro lado, lo que también nos muestra este gráfico es un poco la diferencia, acá volvemos al tema del rol de la actividad biológica, la diferencia que existe entre un nitrógeno biológico, que es el que aporta una leguminosa como la vicia, y un nitrógeno mineral, si se quiere, que es el que aporta el del fertilizante. Y realmente lo que se ve es que hay una mayor eficiencia de ese nitrógeno, porque es un nitrógeno que tiene liberación progresiva por parte de los residuos de la leguminosa, es fácilmente asimilable por las plantas, en este caso por el maíz posterior, está en formas más fácilmente asimilables y eso permite un uso más eficiente y menos pérdidas por volatilización y lixiviación. Entonces, no solamente estamos hablando de que aporta un nitrógeno extra, sino que además es un mejor nitrógeno, si se quiere, o para aprovecharlo más eficientemente por parte del cultivo. Este es otro caso, que es el de la chacra Bragado Chivilcoy, y lo que muestra también es con la inclusión de vicia como cultivo de servicio, pero en este caso era una mezcla que también tenía centeno y rabanito, y lo que se midió fue la disponibilidad de nitratos en floración a maíz con distintos antecesores. Y se ve que en los primeros 20 centímetros el aporte de estos cultivos de servicio puede triplicar la cantidad de nitratos disponibles para el maíz. La tercera frase o la tercera idea que me gustaría dejarles es que es posible una agricultura de menos impacto en el cambio climático y adaptada justamente a este clima, digamos, tan variable. El stock de carbono. Sabemos que digamos, en los sistemas agropecuarios, el suelo es la principal fuente para capturar carbono bajo la forma de carbono orgánico. Y lo que les muestro en estos gráficos son cómo evolucionó el stock de carbono. El gráfico que está a la izquierda muestra las tres chacras juntas, y lo que se ve es cómo en la medida que aumenta el tiempo de ocupación con cultivos, aumenta el carbono aportado al suelo. Pero después en el gráfico de la derecha es como si hiciéramos un zoom en uno de los establecimientos, en este caso de la chacra Pergamino, y lo que se ve es, hicieron 3 mediciones a lo largo de 6 años, del stock de carbono en los primeros 20 centímetros y cómo evolucionó con distintas rotaciones. Volvemos a la roja, que es la de la base, es una rotación tradicional de trigo, soja, maíz, soja, o la más difundida en la zona, y el resto son rotaciones con mayor tiempo de ocupación, incluyendo hasta una pastura, con cultivos de servicio y de grano. Pero lo que se ve es que, a diferencia de lo que ocurre en el resto de la zona, estos sistemas están logrando aumentar el stock de carbono en el suelo. Por otro lado, también lo que se ve es que estos aportes, o sea, la línea que tiene mayor pendiente es la verde, y es una rotación que es trigo, soja, vicia, maíz. Y lo que ellos observaron es que el máximo aporte al stock de carbono lo hacen las rotaciones que tienen mayor presencia de vicia. Y, digamos, esto vuelve a remarcar el rol de los cultivos de servicios sobre la actividad biológica, el aporte de carbono, el aporte de nitrógeno, la estructura del suelo, que favorece, digamos, el incremento en el stock de carbono. Y en el segundo gráfico, los que les muestro también es de la chacra Pergamino, 3 establecimientos, y lo que hicieron fue medir, en este caso con la participación de Miguel Taboada, las emisiones netas de estos sistemas, es decir, a lo que secuestraba, que les mostré previamente, bueno,
restarle lo que se emite, lo que secuestraba el suelo. En un sistema agropecuario, básicamente, las mayores emisiones, en el caso de estos sistemas que no tienen ganadería, están dados por lo que es el uso de fertilizantes sintéticos, son las emisiones por volatilización del fertilizante, son las emisiones provocadas por también la descomposición de residuos, emisiones directas del suelo y el uso de combustibles también, aunque es una parte minoritaria realmente de las emisiones. Y lo que se observa en este gráfico, en ese balance entre lo que se emite y lo que se secuestra, es que aquellas rotaciones de mayor tiempo de ocupación, pero sobre todo aquellas que incluyeron algún cultivo de servicio, tienen las menores emisiones netas. Es decir, una rotación tradicional emite poco, pero también secuestra poco. Por lo tanto, los que tienen el mejor balance son esas rotaciones de mayor tiempo de ocupación y que incluyen, en este caso, algún tipo de cultivo de servicio. Y la última frase es esta idea que intenté ponerle el foco a lo largo de la presentación, que es que necesitamos conocer y reconocer nuestros sistemas, y cuando hablo de reconocer es volver a conocer a cada momento, digamos. El lote de un año no es el mismo lote, por más que sea físicamente el mismo, no es el mismo al año siguiente, y cada situación nos plantea la necesidad de buscar estrategias diferentes. Es decir, todos estos modelos de agricultura siempre verde que estuvimos recorriendo, los casos puntuales que les mostré de la chacra Justiniano Pose este, y de Bernardo, es gente que conoce perfectamente sus ambientes, y eso es lo que le permite tomar decisiones más ajustadas y hacer que estos modelos realmente funcionen. Entonces, los modelos de agricultura siempre verde son posibles siempre y cuando entendamos que los sistemas agropecuarios son parte del agroecosistema, y esto no es con la idea de una frase romántica de naturaleza, sino también desde el punto de vista de entender que necesitamos herramientas para empezar a manejar la complejidad que realmente tienen estos sistemas, pero no solamente por una cuestión de impacto ambiental, sino que realmente esto es lo que va a condicionar o va a determinar la viabilidad de muchas empresas. Eh, por lo tanto, digamos, es clave tener un gran conocimiento de cada uno de nuestros ambientes. Regimos por pronósticos climáticos, conocer, como decíamos recién, la influencia de NAPA o la disponibilidad de nutrientes que vamos a tener en cada caso, elegir la mejor oportunidad de siembra, la técnica de siembra que vamos a utilizar, eh, los genotipos, la técnica de fertilización o de inoculación, las ventanas de crecimiento, las ventanas de crecimiento teniendo en cuenta, bueno, cuál es la estrategia que me va a permitir aprovechar mejor el agua y no condicionar el rendimiento de los cultivos posteriores, temas de logística. En el caso de Bernardo, él sabe que si va a hacer un cultivo de servicio con siembra terrestre, él ya tiene la sembradora atrás de la cosechadora sembrando. Entonces hay una cuestión ahí de logística que tiene que empezar a manejarse. Por supuesto es bastante más trabajo, pero digamos, son cosas que hay que empezar a tener en el radar. Lo mismo la oportunidad de negocio. Esto también es una cuestión a nivel de desafío cuando uno empieza a ampliar la paleta de cultivos que empieza a incluir en las rotaciones. Surgen algunos que son más difíciles de encontrarles alguna oportunidad de mercado, como es el caso, no sé, se me ocurre colza o mismo el sorgo, o la cebada, y entonces hay que empezar a ver, bueno, cómo le buscamos la vuelta a eso. Fundamental la generación de conocimiento y la adaptación de nuevas tecnologías. Les vuelvo a repetir, estos datos que les estaba mostrando son de los mismos productores que los usan a campo, y el conocimiento que ellos se intercambian entre ellos es fundamental para avanzar y para lograr el éxito en la implementación de estos sistemas. Indicadores, fundamentalmente el rol de los indicadores biológicos que empiezan a tomar mucho protagonismo, como, bueno, lo que les decía, que son realmente los que están detrás de muchos de los procesos más importantes y se ven muy afectados por el manejo que le damos. Este, Así que espero que con esto, estos son las distintas grupos de productores que nos ofrecieron la información que les compartimos en la charla de hoy. Y con esto terminamos. No sé si Franco, ¿cómo hacemos con el tema de las preguntas?
Sí, Flor, ya te las voy leyendo. Vale. Pregunta, ¿qué indicador de calidad física es el que reporta o se nota más? Densidad aparente, agregación, estabilidad de agregados, capacidad de retención de agua, menor comparación. Mira, yo en este caso, en este caso el dato que más se me viene a la mente es los indicadores físicos que midieron la gente de la chacra Pergamino y ellos vieron una importante diferencia en lo que son las estructuras laminares del suelo. Ahí se vio una gran diferencia en la frecuencia de estructuras laminares que básicamente lo que ocurría es que condicionan muchísimo el flujo de agua en el suelo o la penetración del agua en el suelo. Eso era el principal. Perfecto, Flor. Otra pregunta dice, ¿cómo impacta el volumen de cobertura en la temperatura de suelo para siembra de maíz y en la presencia de enfermedades? A ver, me repetí que no. ¿Cómo impacta? ¿Cómo ¿La impacta el temperatura? volumen de cobertura en la temperatura de suelo para siembra de maíz y en la presencia de enfermedades? Mira, a ver, de la información con la que yo cuento, que nos van mostrando los productores, digamos, Bernardo, por ejemplo, que es el caso que se me viene ahora, o sea, hay una influencia de la temperatura por supuesto, la generación de cobertura provoca una disminución de la temperatura. Lo que hace Bernardo en estos casos, por ejemplo, es tratar de aumentar la profundidad de siembra, cuando hace, por ejemplo, siembras en verde, aumentar la profundidad de siembra para colocar la semilla de maíz, en este caso, a una profundidad donde la temperatura sea más homogénea y le permita sortear estas diferencias y generar una emergencia lo más uniforme posible en el tiempo. Perfecto, Flor. Otra pregunta dice, ¿los sistemas siempre verde son rentables también para zonas marginales como Entre Ríos o son enfocadas a zona núcleo? Mira, yo creo que, a ver, vuelvo a repetir la idea que había dejado en el resto de la charla. Supongo que hay que conocer cada sistema y los desafíos que enfrenta cada uno de esos sistemas. Es decir, no se puede pretender un 100% de cobertura a lo mejor en todos lados y por lo tanto, digamos, este planteo de agricultura siempre verde se busca más como un camino, como un desafío y no como un objetivo de hay que lograr un X porcentaje de cobertura. Cada sistema con sus limitantes tendrá que plantear cuál es el máximo al que se puede aspirar. Lo cierto es, a ver, la realidad nos muestra es que zonas marginales o zonas núcleo, el porcentaje de cobertura está bastante por debajo de lo deseable, con lo cual digamos, mejorar hay bastante como para mejorar. Y después, en cuanto a zonas marginales, en el oeste de Córdoba, por ejemplo, que son zonas en donde a lo mejor hay menos agua, los cultivos de servicio funcionan perfectamente. Y en ese caso lo que hacen es manejar mucho el tema, a repetir, de las ventanas de crecimiento para cortarlo cuando realmente no condicione al cultivo siguiente. Pero no creo que dependa de una cuestión de marginalidad. Perfecto, sí, acá hay otra pregunta por ahí que se podría responder con la respuesta de recién, que dice, en un año seco conviene hacer cultivo de servicio. Mira, acá volviendo otra vez a Bernardo, que también es una de las preguntas que surge permanentemente. Lo cierto es que muchos de los productores directamente no es una cuestión negociable en ese sentido. La cuestión es justamente lo que te decía recién, tratar de manejar las ventanas de crecimiento porque lo que se ve es que eh, si uno deja en un año más seco tal vez, un mayor periodo entre la supresión del cultivo de servicio y la siembra del cultivo de verano, ese tiempo de recarga del perfil, comparado con el mismo tiempo, pero un lote que viene de barbecho, ese periodo, ese perfil que vino de cultivo de servicio se recarga mucho más rápido que uno que vino de barbecho. No sé si fui clara con la respuesta, pero a eso es a lo que voy. Es decir, el cultivo de servicio en realidad te va a consumir agua,
Pero si vos lo suprimís con suficiente antelación, vas a dejar un espacio de tiempo en donde el perfil se va a recargar mucho más rápido que si hubieras hecho barbecho. Con lo cual, no hay diferencia, si uno ve los resultados de la red de cultivos de servicio, por ejemplo, no hay condicionamientos en cuanto a disponibilidad de agua, por ejemplo, al cultivo siguiente. Perfecto, Flor, clarísimo. Otra pregunta dice, ¿qué falencias ves en agricultura siempre verde? Eh, a ver, no es que se vea alguna falencia, lo que me parece es que, como decía al final de la charla, me parece que el desafío es que es, digamos, un modelo bastante más complejo de manejar, porque implica tener en cuenta muchas variables a la hora de tomar decisiones. Entonces, al no depender de recetas y necesitas te vuelvo a repetir, conocer a fondo cada lote y hacer un seguimiento permanente, y nada, esto por supuesto que le suma una complejidad adicional. Yo no lo veo como una falencia, pero sí como que es más complejo que hacer el manejo típico, digamos. Bárbaro, Flor. Otra pregunta, ¿cuál pensás que es el principal objetivo por el cual hoy por hoy se están empleando cultivos de servicio? Bueno, justamente creo que un poco es estos beneficios de los que conversamos recién. El cultivo de servicio, más que consumirle recursos al sistema, que es muchas veces como se lo suele ver, como un cultivo que va a consumir recursos y que o sea, es un costo que no voy a cosechar y que encima me va a consumir recursos para los cultivos que sí quiero cosechar. Y en realidad lo que vienen viendo los productores que los hacen no del año pasado, lo que empiezan a ver es que el aporte, los cultivos de servicio en realidad lo que hacen es eh, aportarle recursos a los cultivos o potenciar el rendimiento de los cultivos siguientes y brindar servicios ecosistémicos, de vuelta, de control de malezas, favorecen la competencia de malezas, retrasan la aparición de resistencia, aportan nitrógeno en el caso de las leguminosas y me permiten un nitrógeno de mejor calidad y liberación progresiva para el cultivo siguiente, mantienen la estructura del suelo, mejoran la eficiencia de transformación del agua que el suelo toma en grano, digamos. Yo creo que esos son los motivos principales por los que los productores los están utilizando. Creo que hubo una gran cuestión inicial que fue el tema de malezas, de lograr alguna estrategia adicional al control químico que permita competir con las malezas, pero a partir de eso se empezaron a ver un montón de otros beneficios que están aportando y es eso lo que ha logrado que digamos, se expanda cada vez más su uso. Perfecto. Acá preguntan, ¿cuál es la viabilidad en planteos en campos alquilados? No sé si tenés experiencia en números en ese Mira, sentido. de campos alquilados, a ver, aquellos productores que logran tener una visión un poco más amplia, a ver, primero, campos alquilados, aquellos productores que logran tener un vínculo con el propietario, digamos, de mucha confianza y en donde el productor transmite cuáles son los verdaderos beneficios y que es una relación que realmente es ganar-ganar. eh, las experiencias que yo conozco que lo hacen en campos alquilados no es una limitante, sino todo lo contrario, porque el dueño del campo no solamente está contento porque le mejoran la estructura de su suelo, le mejoran la calidad y la salud de sus suelos, sino que además se ve reflejado en mayores rendimientos, con lo cual no es una limitante por lo menos que yo conozca, no conozco ningún caso de alguien que haya encontrado problemas en ese sentido. Perfecto. Por otro Acá otra lado, pregunta. Sí, otra cuestión ahí es que, digamos, en la situación actual en donde la presión impositiva es cada vez más grande digamos, los productores, mucho más en campos alquilados, se ven obligados a bajar lo más posible los costos, cuando uno logra
la implementación de estos sistemas que se mantenga en el tiempo, el impacto sobre los costos es muy grande y el margen que se obtiene, o mejor dicho, la tasa de retorno que se obtiene en el mediano plazo es mayor o se acrecenta, con lo cual, digamos, creo que es una estrategia interesante. Bárbaro. Acá preguntan si tenés algún conocimiento sobre la colza como cultivo de servicio. A ver, de las chacras que estoy presentando, que presenté ahora en esta oportunidad, sé que en Bragado Chivilcoy han probado con colza, pero no sé si como cultivo de servicio. Ahí supongo que habrá que chusmear lo que dijo Ignacio Alzueta cuando hizo la presentación de los resultados perdón, que es el ATR de la regional, que conoce más o menos cómo trabajan los productores ahí. Sé que hacen colza, pero no sé si es de servicio o no. Y después de los que presenté yo hoy, no tengo registro de colza, al menos no en los ensayos que mostré durante la presentación. Perfecto. Bueno, última pregunta, porque parece que ya no hay más. Dice, ¿cuánto hay que proyectarse en el tiempo para poder hacerle entender al productor que el cultivo de servicio, y bueno, y pone entre comillas, se paga solo? No sé, eso habría que preguntárselo a los productores porque no sé. A ver, digamos, yo creo que hay problemas que empiezan a aparecer, yo creo que también es un poco lo que ha llevado a muchos productores a empezar a usarlo. Yo creo que es un poco cuando las problemáticas nos empiezan a tapar y entonces ahí ya no tenemos mucha más opción que buscar estrategias nuevas, como fue cuando aparecieron las malezas resistentes y no había cómo resolverlo. Creo que a veces somos un poco hijos del rigor y entonces cuando aparecen los problemas es cuando empezamos a buscar o adoptar soluciones nuevas, pero la verdad no sabría decirte. Bueno, perfecto. Bueno, si les parece, vamos cerrando acá. No sé si Flor, querés hacer un comentario final a modo de cierre. No, está bien, más que agradecerles por el espacio y por el tiempo. Y nada, cualquier duda, no duden en escribirnos, en consultarnos, no duden en hablar con el equipo de chakras, con sus ATRs y que les cuenten un poco más en lo que vienen trabajando, eh, porque les vuelvo a repetir, digamos, estos no son datos de un ensayo que se hizo en un campo experimental. Estos son los datos de los mismos productores que los vienen probando desde hace años en sus lotes, digamos. Y tampoco se trata de mucha receta. Cada quien usó una estrategia en función de las oportunidades que tenía y de su situación en particular. Con lo cual no hay soluciones extrapolables. Pero nada, eso, que cualquier cosa que necesiten o mayor información, no duden en acudir a nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Comentarles que, bueno, que el video que mostró Florencia en la presentación lo pueden encontrar en las redes de APRESID, por si lo quieren volver a ver. Así que, bueno, de mi parte, agradecerles a todos por sumarse a la charla, por participar. Y bueno, cerramos acá, nos estaremos encontrando en la próxima. Muchas gracias.